Buenos días, niños, Dios me les bendiga. En esta hermosa mañana continuamos con nuestros ayunos libres de levadura. Amén. Hoy nos corresponde el día 9 y el tema para el día de hoy es obediencia sin levadura. Ustedes saben qué significa la palabra obediencia, ¿verdad? Bueno, aquí les dejo un relato. Dice, en la Biblia la obediencia es un acto de fe y sumisión a la voluntad de Dios. Es un factor fundamental en la vida espiritual. La obediencia es inmediata, con gozo y completa, no a medias, sino completa. Dios nos ha dejado mandamientos para cumplir y lo mejor es que si lo hacemos de corazón, podemos escuchar la voz del Papito Dios, ¿verdad? Entonces, recuerden que la obediencia tenemos que hacerla de corazón. No porque me dijeron que tenía que ser obediente, yo voy a ser obediente. No, es de corazón. Es que a ti te nazca de tu corazón ser obediente para poder escuchar la voz de Dios, para poder escuchar los planes que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Entonces, en esta mañana le voy a leer un versículo bíblico y está en Primera de Samuel 15:22. Y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la dulzura de los carneros. Amén. Porque la palabra de Dios dice esto. Porque Dios le dio una orden a Samuel y le dijo, ve y le dices a Saúl que destruya a Amalek y a todo lo que él tiene, sus vacas, sus carneros, todo lo que había en ese pueblo, todo lo tenía que destruir Saúl. ¿Por qué? Porque era una orden que Dios había enviado. ¿Pero qué hizo Saúl? Sí, fue y obedeció. Recuerden que el tema es obediencia sin levadura, pero Saúl en este caso tuvo una obediencia con un poco de levadura. Él fue y obedeció y destruyó parte del pueblo, parte de las ovejas, parte de las vacas, parte de todo lo que tenía Amalek, pero no lo destruyó todo como dijo el Señor. Él escogió lo más gordo, las ovejas más gordas, las vacas más hermosas, ¿verdad? Para hacer un holocausto, para hacer un sacrificio para el Señor. Pero Dios no le había mandado a hacer sacrificio, ni a escoger nada del pueblo. Le mandó fue a destruir todo lo que había en ese pueblo. Entonces, aquí se vio empañada la obediencia por un poco de levadura. Recuerden que estamos estudiando la obediencia sin levadura, ¿verdad? Entonces, la levadura, como hablaban las maestras en temas anteriores, es algo que corrompe, algo que daña, algo que cambia el estado natural de las cosas. Y aquí en este relato bíblico, Saúl añadió un poco de levadura a esa obediencia. ¿Por qué? Porque él sí fue obediente, sí, él fue y peleó y destruyó, pero se quedó con una parte y Dios no le había mandado que se quedara con una parte, ni con animales, ni con el rey, ni con nada. Él dijo, destruye todo. Entonces a veces nuestra vida se ve empañada por ese poquito de levadura. Ese poquito de levadura que le echamos y que podemos ser muy obedientes, podemos ir a la iglesia, podemos orar, pero si le añadimos un poquitico de levadura, todo cambia, todo se daña, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere Dios? Que seamos obedientes. Que seamos obedientes, pero sin levadura. Que niños aprendamos a que cuando vamos a decir una verdad, sea una verdad completa, no una verdad a media. Que cuando vayamos a hacer algo, sea de corazón, como dice el relato. De corazón y de voluntad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios nos pueda escuchar, para que Dios pueda ver nuestro corazón, porque dice que Dios mira es el corazón. En la Biblia hay un relato de unos personajes que fueron obedientes
sin levadura y otros que fueron obedientes, pero con un poco de levadura. Hablamos en el caso de Noé, en el libro de Génesis, dice la palabra que Dios le dio un mandamiento a Noé, ¿verdad? Que fuera y construir un arca, le dio todo, las medidas y todo, y Noé fue obediente. Noé fue obediente a lo que Dios le había dicho, cómo tenía que construir el arca, y él lo hizo. Esa obediencia se vio limpia, ¿verdad? Sin levadura. Pero vemos otros personajes en el libro de Hechos, unos personajes, Ananías y Zafira, me imagino que han escuchado lo que les pasó, ¿verdad? Ellos fueron obedientes, sí, ellos fueron obedientes porque dice la palabra que en ese entonces, en la iglesia primitiva, se compartían todo, vendían las heredades, vendían todo lo que tenían y todo lo compartían, ¿verdad? Y Ananías y Zafira sí vendieron una heredad que tenían, ellos fueron obedientes, pero esa obediencia se vio empañada por un poco de levadura. ¿Cuál fue esa levadura? La mentira. Esa levadura fue la mentira. Ellos mintieron y no mintieron a los apóstoles, mintieron fue al Espíritu Santo y tuvieron consecuencias fatales. Entonces fíjense cómo la levadura cambia el estado natural de algo. Ananías y Zafira fueron muy obedientes al llevar esa ofrenda, pero no tenían por qué mentir, ¿verdad? Entonces a veces nuestra vida espiritual se ve empañada, niños, por una mentira, una pequeña mentira. Algo que una verdad que de pronto decimos a media, y ahí se ve empañada. Fueron muy obedientes al llevar esa ofrenda, pero no tenían por qué mentir, ¿verdad? Entonces a veces nuestra vida espiritual se ve empañada, niños, por una mentira, una pequeña mentira. Algo que una verdad que de pronto decimos a media, y ahí se ve empañada. Algo que hacemos que de pronto callamos y no contamos toda la historia, ahí se ve empañada por un poco de levadura. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere que seamos obedientes, obedientes por completo, obedientes de corazón. Fíjense que Noé obedeció, ¿verdad? Obedeció y hizo todo lo que Dios le había mandado. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros obedezcamos y que nosotros obedezcamos de corazón, que nosotros obedezcamos por completo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe, todo lo que hacemos Dios lo conoce. Entonces, si vamos a hacer algo por obediencia, pero no lo vamos a hacer de corazón, o le vamos a echar un poquito de esa levadura que daña, ahí se va a ver empañado todo lo que hacemos, amén. Aquí debajo le damos pausa a este videito y vamos a hacer la actividad que está ahí para que vean los personajes obedientes y los que no fueron obedientes. Y recuerden que hoy miércoles estamos ayunando por los aparatos tecnológicos, amén, por los celulares, por los televisores. Y que ese ayuno sea con obediencia. No que voy a esconderme por allá para que no me vean que estoy aquí chateando. No. Recuerden que Dios todo lo sabe y que Dios está en todo lugar. Amén. Entonces, niños, en esta mañana vamos a ser obedientes. Obedientes sin levadura. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé en este día un espíritu para poder ser obedientes, ¿verdad? Para poder tener obediencia a su palabra y a todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor. Permite, Señor, que nuestra obediencia, Señor, no se vea empañada por nada de que la pueda dañar, Señor. Y que te podamos agradar a ti en todo, Señor. Bendice a cada niño, Señor, que en esta mañana va a ayunar, Señor, y que va a ser obediente ante tu palabra y ante estos ayunos sin levadura, Señor. Que esa levadura que corrompe, que daña, que fermenta, Señor, sea quitada de sus vidas, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Niños, Dios les bendiga y recuerden, obediencia sin levadura. Bendiciones.